Amigos adorados, ya llegó el más arrabalero de todo YouTube. Es un perfecto caballero. Prepárese porque hoy no vamos a hablar de cualquier figura del espectáculo. Vendemos tacos de arroz con huevo duro y servimos desayunos escolares. No, señor. Hoy traemos la historia de un sobreviviente de la risa, de esos que han hecho reír con solo levantar una ceja, que han pasado por escándalos, tragedias, infartos, separaciones, redes virales, y todavía tienen fuerza para subirse al escenario. ¿Cuál era su relación con la víctima? Sexual. ¿Le suena la frase, la toalla del mojado? ¡Miren! ¡Ahí viene! Pues detrás de ese grito está César Bono, el actor que no necesitó abdominales para brillar en las ficheras, que conquistó la televisión con cara de buena gente, y que hoy, con media cara dormida y una mano que ya no responde, sigue arrancando carcajadas donde se para. ¿Y a quién esperaba? ¿A Lorena Herrera? ¡Ay, eso! ¡Caray, hombre! No puedes que me... ¡Puedes No se preocupe, jefe. Tuntún se la va a lavar y luego se toma la agüita. Vamos a recorrer su vida desde el chavito que recitaba a Lorca, pasando por sus éxitos en Mi Secretaria, el cine más sabrosón de México, el fenómeno del cavernícola, su personaje eterno como Frankie Rivers y hasta los chismes de que ya había colgado los tenis y que él mismo salió a desmentir. Oye, monjita de mi vida, ¿no le podrías dar una pasadita a mis pantalones? Fíjate que tengo, entre otros muchos problemas, un problema de hernia. La hernia y lo cardíaco. Así que no se me distraiga, suscríbase, active la campanita y échele play hasta el final, que esta historia viene con todo. Irme a la casa y morirme allá sin asustar a nadie. Y vámonos a lo que te truje, chencha. Ahí están en el restaurante. Y es que dicen por ahí que hay personas que nacen destinadas a brillar, pero no por guapos ni por ricos, sino por raros. Ahora sí, compadre, saque la feria, sáquela. ¿Dónde la pongo? Póngala ahí, va a ver, vamos a ganar. De esos que desde chavos ya tienen algo distinto en la mirada, en el tono de voz, en la forma de caminar. Voy a leer una carta nada más para humillarte. Vas a ver, la traigo babeando. Así era César Bono, un flaco de ciudad, nacido un 19 de octubre de 1950, en plena Ciudad de México, y desde la cuna con el alma inclinada al escenario. Son un grupo de amigos nomás. Ah, no, yo sí soy del 19 y aquí lo traigo. Mi mamá también era el 19, pero de febrero. Sí, yo sé. Y no venía de una familia de actores, pero sí de una madre con mundo. Su mamá, María Rosa Bono, no lo llenó de juguetes, lo llenó de libros. Y no cualquier librito infantil, no señor. A los 9 años, César ya recitaba como loco los poemas de Federico García Lorca, con toda la pasión y el drama que un niño de esa edad difícilmente debería entender. Tu cariño, la forma de tus labios, el tamaño de tu chapalote. ¿Qué quiere decir eso de chapalote? Mire usted. Pero él lo sentía. Se clavaba tanto que parecía que había nacido en un teatro. Mi madre era guapérrima. Mi madre yo creo que era la catalana más guapa que llegó de entre los refugiados. Con el tiempo, esa pasión por la lectura se transformó en deseo de actuar. No por fama ni por dinero, al principio ni sabía cuánto se ganaba en eso. Pero bueno, déjenme contarles que ya más grande, y mientras otros se metían a estudiar administración o ingeniería para complacer a la familia, César se fue directo al teatro, donde comenzó a forjar su camino con disciplina y vocación. ¿Y si ustedes crecieron en los años 70, como yo? No se saltó pasos, no llegó por palancas. Se lo ganó todo a punta de talento. 17 años dio primer año de actuación en la escuela de teatro porque decía que le gustaba hacer como un filtro. A pesar de tener el talento, la formación y las ganas, los primeros años no fueron fáciles. La competencia era brutal, los castings eternos y los papeles importantes parecían destinados a otros. Pero César tenía algo que muchos no, una terquedad férrea, una voz que no se olvidaba y una necesidad profunda de conectar con el público. Y en menos de un mes que llevas trabajando, has llegado tarde 5 veces. No es mal récord. ¿Y saben? No era el galán. No era el fuerte. No era el alto. Claro. ¿Cómo se siente como abuelito abuelo? sexy? Es un papucho. Estoy sincero, no sé cómo llegué ahí, en el sentido que me hablaron y me dijeron, tienes que hacer un casting. Y así son las... Pero en un mundo lleno de estereotipos, él decidió ser el distinto. Ponte abusado.
No, ¿sabes qué? Ponte abusado tú. Yo voy a echar una jetita. Ando bien dañado. Y bueno amigos, ustedes me darán la razón, porque cuando uno dice televisión mexicana de los años 70, es imposible no pensar en series donde los escritorios eran de cartón, el jefe gritaba desde su oficina y la secretaria tenía más sentido común que todos juntos. Es buena secretaria, solo que algo destanteada. Y en ese mundo, apareció César Bono, con su voz rasposa y su talento afilado como navaja nueva. Fue ahí, en ese universo, donde mi secretaria se convirtió en su primer trampolín real. Un programa que nació con sabor a clásico y que terminó volviéndose costumbre en los hogares mexicanos. Entonces sacaron a tu personaje de Mi Secretaria. Claro. ¿Y cuánto duró después Mi Secretaria sin tu personaje? ¿De dónde sacaste dinero, Cesaritos? Bueno, es eso, pues. ¿La aceptas o me vas a pedir el currículum? Lupita Lara era la protagonista, acompañada del inolvidable Pompín Iglesias como Don Caritino Estudillo, y en medio de ese reparto se coló un joven actor de nombre César Bono, interpretando a César Ramírez, el hermano simpático, nervioso y medio atolondrado de la secretaria. Y aunque no era el protagonista, cada que aparecía en pantalla se robaba al público. No, César, Él es un tipete. Porque él no actuaba para destacar. Actuaba con naturalidad, con esa chispa que parece no esforzarse pero que atrapa. Su personaje era un reflejo del mexicano común, simpático sin quererlo, torpe con gracia, nervioso pero encantador. Pero la televisión no era fácil. Antiguo. Te traigo una... Había que grabar como si no hubiera mañana, improvisar cuando el guión se caía y aguantarse las críticas de los que solo medían talento por el físico. Y César, flaco y bajito, sabía que tenía que multiplicar por 2 su talento para que lo tomaran en serio. Entre llamados, ensayos y grabaciones, su vida personal también iba tomando forma. Con su esposa y sus 2 hijas, trataba de mantener los pies en la tierra, aunque el ritmo del medio ya comenzaba a poner presión. Es usted para mí como un padre, señor. Mire, separado. Las cosas en casa se empezaban a tensar, pero César no lo mostraba. Él seguía sonriendo ante las cámaras, cumpliendo con sus escenas, ganándose al público poco a poco. Y esa humildad, esa capacidad de hacer reír sin gritar, sin empujar, sin robar protagonismo, fue la que lo llevaría, sin saberlo, al cine más alburero y sabrosón que México ha producido. Que se la vayan metiendo en el camino y me lleguen con las quijadas trabadas. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Imagínense ustedes, mis queridos seguidores, cuando el cine mexicano entró en su etapa más descarada, más sexy, más populachona, hubo quienes dijeron yo paso. Pero César Bono no fue uno de ellos. Pues claro, había que llenar la panza de alguna manera, ¿no? Porque mientras algunos actores se hacían los finos, él entendió que había un público allá afuera que lo único que quería era olvidarse de sus problemas, reírse un rato, y echarse una película que no necesitaba subtítulos ni metáforas. ¡Chinga, chaparro! Así llegó al mundo del cine de ficheras, ese que dominó las pantallas entre los años 70 y 80. Donde el vestuario era opcional, los títulos eran puro doble sentido, y las historias parecían inventadas en la mesa de un cabaret. Y es que lo suyo no era el cuerpo, era la risa. Llamaban el cine de ficheras, Sí. y entonces te toca hacer otro tipo de papeles, pero de nuevo retomar la carrera, César. ¿Cómo? Participó en cintas como 3 lancheros picudos, Más vale pájaro en mano, La corneta de mi general, 3 cornudos apaleados, La negra Tomasa, La taquera picante y, como no, Juan Camaney en Acapulco. Títulos que hoy hacen reír desde el nombre y que en su momento llenaban salas a reventar. ¿Y qué hacía César ahí, si no era el fortachón ni el galán? Ficheras, y que yo prefiero decir que es un cine de guapas y comediantes, porque esa fue la fórmula. Muy guapa. Fácil, era el que sacaba la carcajada limpia, el que soltaba la frase más ridícula, el que hacía de patiño, sí, pero con más fuerza que el protagonista. Oye, pareja, de veras, ¿por qué cada vez que sales en la tele, nada más hablas de ti, no dices nada de mí? Compartió pantalla con actrices como Maribel Fernández La Pelangocha, con quien ya había coincidido en Mi secretaria, y con otras figuras del cabaret y la picardía nacional.
Y trabajé con el Loco Valdés, con Chabelo, Alejandro Suárez, Mantequilla, Resortes, Clavillado. Y aunque muchas de esas películas no ganaban premios, sí ganaban al pueblo. Luis de Alba, El Caballo Rojas, En paz descanse, en fin. ¿Huevos? Eso es lo que a mí me sobra. Esas películas me las empezaron a ofrecer. Porque eran cercanas, sabrosas, relajadas. De esas que uno veía con una chela en la mano y una carcajada a la mitad. ¿En oferta? Sí, por la compra de este animalón me dieron esa chingaderita. Pero ojo, César nunca renegó de ese cine, como otros que después se hicieron los puristas. Él siempre dijo que estaba orgulloso de haber formado parte de esa etapa. No vuelvo a vender mi sangre ni por todo el oro del mundo. Nunca digas de esta agua no beberé. Porque aunque era atrevido, también era honesto. Y porque le abrió las puertas para seguir creciendo como actor. Como habían pasado años, todos los actores que te acabo de nombrar ya tenían exclusividad con algún productor. Sayas. Pero amigos, hay una gran verdad, y es que detrás de cada comediante siempre hay una historia que no da risa. Y en el caso de César Bono, esa historia incluye matrimonios que se rompieron, hijos que crecieron entre sets y momentos de silencio donde el payaso bajaba el telón sin aplausos. Carajo, el divorcio es el peor negocio del mundo. Y le decía a Alfonso, sí, Adolfo. Después de su primer matrimonio, que terminó tras 13 años y 2 hijas, César encontró de nuevo el amor con una mujer que lo acompañaría durante más de 2 décadas, Patti Castro. Una relación que parecía sólida, que sobrevivió a las giras, los rodajes y las desveladas, y que además les regaló 2 hijos más, César Patricio y Leonardo Patricio. Con ella, César vivió la etapa más estable de su vida personal. ¡Ay, qué bonito! El Güero Castro tuvo 4 hijas, una de ellas mi esposa Patricia Castro. O sea, de la realeza artística. Una familia de 6, repartida entre comidas rápidas, fiestas escolares, funciones de teatro y grabaciones eternas. Porque César no paraba. Sabía que la fama era volátil y que había que trabajar como si mañana lo fueran a olvidar. Durante años, sostuvo su casa con el sudor de la comedia. La Macarena, ni más ni menos, y un servidor. El show era Silvia Pinal, Los del Río y César Bono. Y aunque no siempre llegaba el papel soñado, él decía que mientras el cheque y el guión tuvieran tinta, él le entraba. Tengo 4 hijos que mantener, repetía. Y esa frase, más que una excusa, era su mantra. Pero el tiempo no perdona. Le agradezco todos los días a Dios por darme esta buena oportunidad. ¿Cuántos hijos tuviste en tu segundo matrimonio? ¿Cuántos hijos tienes? Son 2 y 2. 2 y 2. Tengo 2 hijas del primer matrimonio. Y 2 hijos hombres. Y ni la risa más grande puede tapar las grietas de una relación cuando la vida se pone pesada. Con el paso de los años, las diferencias empezaron a doler más. La pandemia terminó por poner la cereza en el pastel amargo, encierro, tensiones familiares y la dolorosa muerte de su suegra, que lo sacudió emocionalmente a ambos. Y así, sin escándalo mediático pero con mucha tristeza, se separó de Patti Castro tras más de 20 años juntos. César Bono se divorció a fin de cuentas de Patricia Castro, con quien llevaba 31 años de casada, que te digo que es hermana de la esposa del flaco. Pero ni en ese momento bajó la cortina. En vez de encerrarse o quejarse, César se enfocó en su trabajo y en sus hijos. Especialmente en Leonardo Bono, el menor, que hoy también es actor. De él habla con un orgullo que se le sale por los poros. Dice que es un actor completo, capaz de hacer drama, comedia y lo que se le ponga enfrente. Sigue dando funciones, sigue grabando y todo, y pues sí es un gran ejemplo de perseverancia totalmente, justo independiente de que sea mi papá, es una gran... ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Y cuando lo ve en el escenario, se le nota que aunque el cuerpo ya no le responde igual, el corazón sí sigue a toda máquina. Muchos pensaban que César Bono ya lo había dado todo. Que su lugar estaba fijo en la comedia ligera, y que su legado iba a quedarse como el actor simpático que todos reconocían, pero pocos tomaban en serio. Y entonces, les cayó la boca. Ah, ¿verdad, güey? Porque llegó a su vida una obra de teatro que no tenía tangas, ni albures, ni elenco de respaldo. Solo un hombre, un escenario y una historia que hablaba de lo que nunca pasa de moda, el amor entre hombres y mujeres, y las broncas para entenderse.
Así nació su relación con Defendiendo al Cavernícola, un monólogo creado por el comediante gringo Rob Baker, que en México encontró en César Bono a su intérprete ideal. Es todo ese asunto de ser un hombre. Yo creo que es importante para mí porque... Un tipo que podía hablar de relaciones de pareja con gracia, con agudeza y con el corazón en la mano. Más de 3.700 funciones, 21 años en cartelera, risas, reflexiones y uno que otro apretón de mano conmovido al final. Cada función era distinta. Cada público le daba algo nuevo. Otros más. Piensa que está ahí. Nada más. Miradote. Incluso cuando ya venía cansado, cuando el cuerpo no ayudaba, cuando las emociones lo traían bajoneado, se subía. Pero amigos, hay una gran verdad, y es que nada dura para siempre. Y el cuerpo empezó a cobrarle factura. Primero vinieron los sustos. Una presión alta, un dolorcito aquí, otro allá. Luego los infartos, las cirugías, las terapias. Muchas satisfacciones, pero también le ha quitado mucha salud. Mucha, sí, por lo mismo que hablabas. Hasta que un día, en 2022 los médicos le dijeron lo impensable, usted está desahuciado. No fue metáfora. Fue diagnóstico directo. Una operación de más de 10 horas, dolores infernales y la amenaza constante de que el telón podía cerrarse para siempre. ¿Y qué hizo César? Regresó a escena. Pero ahora, en silla de ruedas. Yo lo único que les puedo decir es que me voy a ir cuando el Señor quiera, mira. Claro. Cuando me operaron Con medio cuerpo dormido, soportando dolores y la inmovilidad de su mano izquierda. Ya no podía moverse como antes, pero su voz, su presencia y su conexión con el público seguían intactas. A estas alturas de la vida, César Bono ya tenía una carrera tan completa como cansada: televisión, teatro, cine, doblaje y una voz que medio México reconocía. Teatro, o en tele, o en doblaje. Que te digo que yo empecé en doblaje. Bueno, no te lo dije, pero cuando me preguntaste de doblaje... Pero el destino y la comedia mexicana todavía tenían un último as bajo la manga: Frankie Rivers. Ese director de cine frustrado que vivía colgado de su único éxito y de su ego. La toalla del mojado. Así llegó a Vecinos, una serie ligera creada por Eugenio Derbez en el 2005, con un elenco coral donde todos los personajes tenían su momento. La toalla del mojado, gritaba Frankie Rivers. Piensa, Frankie. Piensa, Rivers. Ya sé. Con el pecho inflado y el público explotaba de risa. Porque sí, era un chiste, pero tenía algo de verdad para César. Porque él también había hecho cine, también había vivido sus años de gloria y también sabía lo que era pelear por seguir vigente. Pero no todo fue risa. En el corazón de ese edificio llamado Vecinos, había una relación que traspasaba el guión, la de Frankie con su hijo Benito. Apúrate, cuidado con el escalón. Ponlos aquí. Ándale, mijito. No tenemos todo. En la ficción, eran padre e hijo. En la vida real, también había cariño, guía, complicidad. César veía a Octavio Ocaña como un hijo más. Lo cuidaba, lo aconsejaba, lo regañaba y lo abrazaba. Y entonces, un día, la tragedia. La noticia cayó como balde de agua helada: Octavio Ocaña, el querido Benito, había perdido la vida en circunstancias terribles y polémicas. Ay, no, qué tristeza. Así es, lo vimos crecer en la pantalla de las estrellas con su talento y ternura. Conquistó a millones de... Y aunque los medios explotaron, las redes ardieron y todos daban su opinión. César Bono se quedó en silencio. No dio entrevistas sensacionalistas. No buscó reflectores. Solo se quebró por dentro. Dicen algunos que cuando volvió al set, se le notaba distinto. Más serio, más lento, más dolido. Porque aunque la serie siguiera, ya faltaba una parte del elenco que no se podía reemplazar. Mi chamaco se quedó en la serie. Frankie seguía gritando sus frases, pero en el fondo, todos sabían que algo se había roto. Y aquí es cuando muchos piensan, si la vida fuera una obra de teatro, a César Bono ya le habrían tocado todos los actos: la comedia, el drama, la familia, el escándalo y el sufrimiento. Pero a diferencia de otros, él sigue saliendo a escena aunque el cuerpo lo traicione. Y es que no estamos hablando de un sustito cualquiera. Pide el camerino más grande. Sí, que te lleven aceitunas.
En el año 2018, César no solo sufrió un infarto al corazón, sufrió 9 infartos. 1 cardíaco y 8 cerebrales, así como se oye. Nadie, ni él mismo, entendía cómo seguía vivo. Los médicos no daban crédito. Pero él, con ese humor seco que lo caracteriza, solo decía, aquí sigo, porque Dios no ha encontrado cómo reemplazarme. Accidente peligrosísimo por el que pasé, ya pasó, ya nada más tengo que tomar medicamentos. Después de los infartos vino una cirugía de más de 10 horas. Al terminarla, los médicos fueron clarísimos, lo desahuciamos. Le dieron lo que en medicina llaman pocas esperanzas. Pero César, otra vez, no se rindió. Y como si eso fuera poco, le pegó el COVID-19. Y luego una hemorragia por una úlcera, que lo mandó directo al hospital en 2022. Y cuando parecía que ya no podía pasar nada más, perdió la movilidad de su mano izquierda. Que las mujeres no pueden tener ese color de ojos, queriéndote, sabes que El diagnóstico fue brutal. Su terapeuta se lo dijo sin rodeos, esa mano ya se murió César. Y con el mismo estoicismo con el que hace reír, él respondió, bueno, que se entierre sola, porque yo no me pienso ir con ella. Hoy, César Bono cuenta que vive con un dolor físico constante, especialmente de noche. Dolores que no te puedo platicar. Esta es la paradoja. Si no hubieras seguido trabajando, ¿seguirías vivo? Tiene que dormir en posiciones incómodas, tomar medicamentos fuertes y hacer ejercicios para no perder más movilidad. Y aún así, sigue actuando. Se baña solo, se viste solo, y sube a escena con ayuda. Pero una vez ahí, se transforma. Porque el público no ve a un señor con medio cuerpo dormido. Ve a un cavernícola, a un padre ridículo, a un actor entregado. Digo, ya no puedo más. Hay veces que digo, ya no puedo más, y es eso, que estoy cargando con una mitad que ya no funciona. Y amigos, déjenme decirles que en el mundo de la farándula, los chismes vuelan más rápido que una ambulancia, y los rumores de que alguien ya colgó los tenis, ni se diga. Cualquier actor que desaparece unas semanas de la escena ya lo andan velando por error. Y en el caso de César Bono, eso le pasó, y no una, sino varias veces. El más reciente escándalo explotó en febrero de 2024, cuando empezó a circular en redes sociales el clásico encabezado alarmista, fallece el querido actor César Bono. Así que las redes sociales han matado una vez más a César Bono. De hecho, algunos portales ya... Lo soltaron páginas sin verificación, lo compartieron usuarios despistados, y en menos de lo que canta un gallo, ya lo estaban mandando con San Pedro sin su consentimiento. La confusión fue tal, que incluso algunos medios grandes se dejaron llevar. Y claro, los mensajes de en paz descanse, los montajes con veladoras y los lamentos nostálgicos no se hicieron esperar. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Aquí estoy, mi querido Gaddafi, no sé por qué salió ese chisme, pero estoy aquí. Gente llorando en TikTok, editando videos con música triste, y hasta una que otra nota de último minuto con datos sacados de Wikipedia. Pero fue el mismo actor quien decidió ponerle un alto al funeral adelantado. Salió en video sentado en su silla de ruedas, con su voz ya rasposa y medio dormido del lado izquierdo, pero con el humor más despierto que nunca. Con toda la ironía del mundo, soltó: pues aquí estoy, todavía no me muero. Aunque si me dan chance, igual y me echo una siestecita. Tuve que fue que se me reventó una úlcera, es lo más cerca de la muerte que he estado. El cirujano empezó la operación. El video se volvió viral por razones obvias. Primero, porque la gente lo quiere. Segundo, porque verlo hablar con ese sarcasmo fino mientras todo mundo ya lo estaba despidiendo, fue un alivio con sabor a carcajada. Y tercero, porque quedó claro que César Bono se ha convertido en uno de esos pocos artistas que el público no quiere soltar. Ya no es solo el actor de comedia. Es el sobreviviente, el necio, el guerrero que ha vuelto de la muerte más veces que una telenovela de Televisa. ¡Tiradote! Con una erección y que el bisón... César ha dicho que tiene claro que el final se acerca, también tiene claro que nadie va a escribir su epitafio antes que él mismo. Y eso lo ha llevado a reflexionar sobre lo que viene. No le teme a la muerte, ya lo ha dicho muchas veces. Pero lo que sí le preocupa es ser una carga para sus hijos. No quiere depender de nadie, ni convertirse en un problema. O sea,
estoy, digamos, cargando a la mitad de César, la mitad que sí funciona. Por eso, sin escándalo ni drama, ha declarado que le gustaría mudarse a la casa del actor cuando llegue el momento. No porque no tenga dónde vivir. No porque no lo quieran en casa. Sino porque cree que ese es el lugar ideal para cerrar su ciclo con dignidad, entre colegas que lo entienden, entre memorias que comparten el mismo telón. Y mientras eso llega, sigue viviendo como puede y como quiere. Entonces, si él decide irse a la casa del actor, pero dice, yo hago mi aportación, o sea, yo pago mis alimentos, todo, solo pues... Se levanta todos los días con dolor, pero con propósito. Se baña sin ayuda, aunque le cueste. Se toma sus medicinas sin quejarse y se pone frente al espejo con ese humor seco que nunca se le fue. Me duele todo, pero todavía tengo tiempo de reírme, ha dicho. Y mientras otros famosos arman documentales, escriben libros o buscan reflectores, César prefiere lo suyo, vivir su vida en silencio, con los que ama, sin necesidad de despedirse en voz alta. Me baño solo, voy al baño una butaca que en el respaldo dice César Bono, que yo la doné. De esta manera... Pero quien crea que César Bono ya está retirado, que ya se apagó, que ya está más en el recuerdo que en la vida, no lo ha visto recientemente. En 2023, apareció en un video viral, sentado en su silla, con la cara de ya me tienen harto, denunciando públicamente a un inquilino que le debía más de 1 año de renta. Más de 1 año. Y aunque ya había ganado el caso en tribunales, el tipo seguía instalado con todo y colchón. Decirles que en mi casa, que se ubica en la Herradura, Whisky Lucan, Estado de México, vive una persona... Así que César, como cualquier mexicano harto, decidió hacer lo que tocaba, grabarse y soltar todo en redes. El video explotó. No solo por el chisme, sino porque la gente no podía creer que una figura tan querida tuviera que rogar para que le pagaran lo que era suyo. La indignación fue general, los comentarios se llenaron de apoyo, y otra vez César Bono estuvo en boca de todos. Renta desde hace más de 1 año. Esa persona es Jessica López Rivera. No por actuar, no por una entrevista, sino por hablar como cualquier ciudadano común, con hartazgo y con dignidad. Pero ahí no paró la cosa. En 2024, durante una rueda de prensa, otro de sus comentarios volvió a encender las redes. Esta vez, en defensa de Rafael Inclán, quien había sido criticado por una frase sobre Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México. Su postura en una Pero mañanera. no creo que lo haya dicho de una manera despectiva, o sea, tenemos una ama de casa como decir... César, sin pelos en la lengua, soltó lo que pensaba. Hemos tenido hombres en la presidencia que ni un libro han leído, que se la pasaban tomando, brutos, huevones, pero ahora tenemos una científica, alguien que sí estudió. ¿Y eso molesta? Otra vez, aplausos de un lado, críticas del otro. Pero Bono no se echó para atrás. Porque a estas alturas, él ya no actúa fuera del escenario, él dice lo que piensa, y el que quiera aplaudir, que aplauda. Creo que es la primer científica en la presidencia de México. La primera. Hemos tenido... Lo cierto es que su legado ya está asegurado. Desde su primer gesto en televisión, pasando por las ficheras, El Cavernícola, Frankie Rivers, hasta sus opiniones como ciudadano, César Bono ha construido una carrera. De las que no se apagan con un mal año, ni con un escándalo, ni con un trending topic. No ha escrito memorias. No ha grabado un documental. Dice que no tiene tiempo ni interés en eso. Que prefiere vivir lo que le queda en silencio, con los suyos, sin dramatismos baratos. Ahí están en el restaurante. Y mientras muchos siguen preguntando cuándo será su última función, él simplemente se acomoda el cuello, ensaya una mueca, y dice: mientras pueda hablar, todavía tengo función. Y así, amigos, cerramos esta función dedicada a uno de los actores más tercos y completos que ha dado la comedia mexicana, César Bono, el hombre que ha hecho de la risa su medicina, su escudo y su manera de no rendirse jamás. Queda muy bien. Vámonos, vámonos. Bueno, pues si te lo llevas yo. Un actor que brilló entre tangas y albures, pero también en escenarios donde el alma se desnuda. Que ha enfrentado el dolor con una sonrisa, y que cuando le preguntan cómo sigue vivo, solo contesta: porque todavía me falta hacer reír a alguien más. Piensa, Frankie. Piensa, Rivers. Ya sé.
Si esta historia le sacó una sonrisa o una lágrima, o ambas, que también se vale, dele like y compártala. Comente cuál es su opinión. Y no se olvide de suscribirse al canal. Hasta pronto.